Agradecemos a Dios por cada una de sus vidas, por todo lo que hemos podido ver de la gracia, la misericordia del Señor con nosotros. Le invito a que pueda abrir en su Biblia por mientras Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas 26. Quiero compartir con ustedes una palabra del Señor que está enfocada a revisar un poco en la vida del rey Uzías. El rey Uzías fue un hombre que comenzó muy bien en las cosas que Dios le había dado, pero que poco a poco se fue alejando de la voluntad de Dios. Y vamos a ver una de sus acciones, y en base a esa introducción del texto de Segunda de Crónicas 26, vamos a poder desarrollar este tema que hoy hemos titulado Lo consagrado, es decir, aquellas cosas que Dios ha dicho: esto es mío, esto es consagrado para mí, me pertenece, es de mi propiedad, y lo que nosotros debiéramos hacer en nuestra vida respecto a lo que significa entonces lo que ha sido consagrado a Dios. Vamos a leer dos partes del capítulo, Segunda de Crónicas 26, del 3 al 5, vamos a leer primero. Dice: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. La prosperidad en Dios no tiene que ver con tener más plata en la cuenta corriente o en la cuenta Ruth, o tener más propiedades, o tener más autos, o tener un gran negocio. Esa no es la prosperidad que Dios habla en la Biblia. ¿Podemos llegar a ese nivel de prosperidad? Por supuesto que sí, ese no es el problema, no es el punto. Pero la prosperidad tiene que ver con: yo hice cosas en mi vida y me fue bien. Yo estaba con una familia y esa familia prosperó, fue buena, tuvimos una linda vida como familias, o tenemos una linda vida como familia, porque al estar en Dios, Dios ha prosperado todo lo que yo hago. Como cuando Dios le dice a Josué: no te apartes de mi camino, no te apartes de mi ley, y todo lo que hagas prosperará. Así que no tiene que ver solamente con el tema económico, que ciertamente es uno de los puntos de la prosperidad, pero podemos ser millonarios y tener mucho dinero y muchos bienes y muchas empresas, pero estar alejados de Dios. O tener una mala familia, una mala relación dentro de la familia, a pesar de que a veces podamos tener muchas riquezas. Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios prosperó en la vida de Uzías, significa que todo lo que él hizo fue prosperado. En todas las cosas que emprendió, le fue bien. Vamos a seguir leyendo desde el versículo 16 al 20. Dice: mas cuando ya era fuerte, es decir, Dios prosperó la vida de Uzías, él ya no solamente era un rey de poca experiencia a los 16 años, sino que ya era un hombre que había alcanzado una cierta fama dentro de lo que era el mundo de esa época. Cuando comenzó a ser ya fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar inciensos en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado o has pecado contra Dios, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de enojo, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra, esta es una enfermedad del cuerpo, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Hoy quiero hablarles sobre lo consagrado a Dios, y tranquilos que no vamos a hablar de la lepra que le va a salir a usted.
Ya, tranquilos con eso. La lepra era una enfermedad que brotaba en la piel y delante de Dios en aquellos tiempos era considerado una enfermedad producto del pecado. Y las enfermedades no son producto del pecado. Si tienes problemas, depresión, es porque comiste algo que no tenías que comer. Si tienes diabetes, porque comiste en exceso algo que podías comer, pero que no debíamos comer en exceso. Así que las enfermedades no son pecados. Antiguamente a veces decíamos en las iglesias, oye, hay que orar por el hermano porque está enfermo. Quizás pecó, algo tiene que haber hecho. No es así. Las enfermedades son parte de la vida, son parte de la naturaleza que tenemos y vivimos. Pero a veces nuestros pecados traen consecuencias a nuestras vidas que pudieran ser enfermedades. En este caso, Uzías fue hasta el templo. A ver, ¿qué tengo a mano? Ya. No, tranquilo. Este es el altar del incensario, donde se prendía inciensos para Dios. Y en ese lugar estaba el incensario, obviamente donde yo pongo el incienso y lo prendo delante de Dios. Y dice la Biblia que esto se podía hacer, pero que solo lo podían hacer los sacerdotes, la gente que estaba consagrada para esto. Y entonces llega el rey Uzías, que era el rey, o sea, estamos hablando de la máxima autoridad de la nación, llega al templo y él dice, yo quiero ofrecer un incienso a Dios. Entonces Uzías va y toma el incienso para ofrecerlo a Dios. ¿Es malo hacer eso? No, de hecho se hacía. Se dejó de hacer porque obviamente ya cambiaron las cosas, pero eso se hacía en ese momento. Era parte del ritual que se hacía para ofrecer a Dios en aquellas épocas. Pero lo que estaba mal era que el rey lo hiciera. No porque era el rey, sino porque él no era un sacerdote. Si el rey hubiese sido el sacerdote también, hubiese podido hacerlo, hubiese podido ofrecer un sacrificio o hubiese podido ofrecer un incienso, porque obviamente estaba capacitado y facultado para eso. Pero resulta que él no estaba autorizado para eso. Y dice la Biblia que cuando él lo tomó y se llenó de ira, se enojó porque no lo dejaron hacer esto, entonces dice que la enfermedad brotó en su vida, al tiro, de inmediato. Y entonces ahí las cosas empezaron a estar mal en la vida de Uzías, el rey. Para contextualizar un poco lo que estamos hablando es que en este tiempo, en esta época, en la iglesia del tiempo que estamos viviendo, porque ya no estamos viviendo en el tiempo del tabernáculo, donde había una tela, como en el altar, había una tela aquí donde uno no podía pasar para ir a la presencia de Dios. Hoy día eso es diferente, hoy día eso ya no es así. Aunque antiguamente nosotros, los que estábamos en el ministerio musical o los que hacíamos cosas o teníamos que venir al altar, uno pasaba y pisaba el altar y decía, cayera muerto yo ahora. No sé si a alguien alguna vez le pasó que tuvo que ir al altar y lo pensó así como, ay, menos mal que no estamos en esa época. ¿Por qué? Porque en esa época, si tú no eras el sumo sacerdote que podía venir hasta el altar de la presencia de Dios, simplemente al pisar, morías. Y entonces, habían personas que estaban consagradas para hacer esto, para servir a Dios en el templo. Y obviamente el rey no podía hacerlo. Si lo contextualizamos y lo traemos a nuestra realidad hoy, por ejemplo, ya que está Michael aquí adelante, le vamos a poner de modelo. Michael subió al altar y tomó el ventilador santo, que está consagrado a Dios. ¿Ya? Y vamos a suponer que él no era uno de los que tenía que hacer esa pega, pero pasó al altar y tocó el ventilador santo. Y entonces muere al tocar el ventilador. Hoy para nosotros es divertido venir al altar y limpiar y tomar el micrófono y moverlo. Y para nosotros eso es algo que es normal. Pero en la época del rey Uzías, en la época del tabernáculo o del templo, si alguien tocaba algo que no debía tocar, caía muerto. O simplemente le brotaban enfermedades en su cuerpo. Porque las cosas que estaban tocando estaban consagradas a Dios y solo para Dios.
Y de esto quiero conversarles un poco sobre lo consagrado a Dios. La palabra consagrar o consagrado viene de una palabra que en el hebreo se dice kadash. Y kadash tiene un significado doble, que significa ser limpio, pero también significa apartar, dedicar, purificar o santificar. Tranquilo que se los voy a explicar. Algunos están diciendo, no entendí ni una cuestión. Tranquilo, vamos a explicar. Ahora, en un significado más simple para entender qué significa consagrar, lo traté de resumir de la siguiente manera para que se nos haga más entendible. Haber sido limpiado de nuestro pecado, santificado y por consiguiente, porque hemos sido limpiados, apartados para vivir santamente para Dios. Eso es consagrado. Es decir, nosotros, ustedes, los que están aquí, cada uno de nosotros, nuestros hermanos que están en cualquier otra congregación, en cualquier parte del mundo, los que están conectados con nosotros online ahora, hemos sido apartados para Dios, hemos sido consagrados para Dios. A veces en las iglesias dedicamos los hijos al Señor. Uno tiene un bebé, un hijo y dice, pastor, yo quiero presentárselo al Señor y dedicárselo al Señor y quiero que esté dedicado a Dios. Eso significa lo voy a dedicar, lo voy a consagrar para Dios para que ame y sirva a Dios. Eso lo hacemos en las iglesias. Y quiero hablarles acerca de dos aspectos importantes respecto a lo que es la consagración. Primero, mi vida como un aspecto de la consagración a Dios. Es decir, ¿qué significa que yo sea alguien consagrado para Dios? Porque uno dice, el pastor, él es el varón de Dios, el ungido de Jehová, apartado para el servicio de la obra del Señor. Y yo, no, un hermano nomás. No. Los hijos de Dios hemos sido consagrados a Dios, todos. Hemos sido consagrados, somos de la pertenencia de Dios. Él nos compró, dice la Biblia, a precio de sangre. Estábamos separados de Dios, éramos esclavos del pecado, estábamos bajo el dominio y el imperio de Satanás, pero ahora que estamos en Cristo hemos sido comprados, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, sino que hemos sido comprados por Dios y estamos aquí en su reino. Pero Él es nuestro Señor. Sigue siendo quien nos dicta nuestra forma de vivir. No la iglesia, no la religión, no el pastor de una congregación, sino lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dicta como normas de conducta. Por eso en las iglesias enseñamos la palabra del Señor. Por eso en la iglesia enseñamos, por ejemplo, ahora tenemos el plan de lectura anual, para que usted pueda leer toda la Biblia de una manera ordenadita. Y todos los días puede leer 3, 4, 5 capítulos, y a medida que los va leyendo en un año, los va a leer completamente. Hoy estamos terminando el 5º libro de la Biblia que hemos leído solo en enero. Ya hemos leído 5 libros de la Biblia y todavía nos queda todo el resto del año. Y vamos a terminar el 31 de diciembre leyendo los últimos capítulos del libro número 66. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? Para que después digamos, yo me leí la Biblia. No, yo la leí entera. No. Es para aprender y luego ponerla en práctica. Para que entendamos qué significa ser consagrados para Dios y vivir de la manera que Dios quiere. Así que en la cultura religiosa del judaísmo en aquella época, los hombres que abrían la matriz de las madres y era el primer hijo varón, se dedicaba a Dios. Éxodo 13:2 dice lo siguiente: conságrame o apártame para mí, dice Dios, todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal. Y aquí hay una frase en la final del versículo 2 de Éxodo 13 que dice, me pertenece. Es decir, cuando algo ha sido consagrado a Dios, le pertenece a Dios. ¿De acuerdo? Nada de que no, es que yo no quiero ir a la iglesia, no, es que yo no quiero orar, no, somos apartados para Dios, consagrados para Dios, le pertenecemos a Dios. Alguno está diciendo, chuta, somos esclavos entonces. Yo diría que sí, pero a ver si no quiere ser esclavo usted. Estábamos aquí separados de Dios, destinados a vivir en el infierno. Si alguien me dice, pastor, ¿me explica el infierno? Imagínate un asado.
¿Listo? Sí. La carne eres tú. Así, explicadito, simplecito. ¿Y por qué íbamos al infierno? Porque estábamos aquí esclavos del diablo. Entonces Dios dice, mira, yo te puedo mostrar otra finalidad para tu vida, otro destino final. No el infierno, te puedo mostrar el cielo. Yo quiero ir al cielo. Ya, pero no es así, yo quiero ir al cielo. Tienes que tener a Cristo en tu corazón. Y segundo, como te estoy comprando al diablo, ahora me perteneces. ¿Quieres? No sé. No sé. Mejor el asado. Sí, pero ahí yo soy el asado, pues, o sea. No es nada tan gracioso el chiste. Y entonces uno entiende que Dios nos quiere llevar a vivir en su presencia. Y uno dice, sí, yo quiero a Cristo en mi corazón. Y nos venimos al lado de Dios. Y aquí decimos, ahora soy hijo de Dios. Sí, hijo, Dios es nuestro Padre. Pero en cuanto a compra, le pertenecemos. Pero le pertenecemos por gratitud. Nunca Dios nos obligó y dijo, ya, tú vaya. No, yo no quiero, no estoy ni ahí con Dios. Dios me trajo para Él. No, no, no. Nosotros dijimos, Señor, yo quiero que entres en mi corazón, yo te necesito. Y entonces nos volvimos esclavos de amor. Porque entendimos que en Dios tenemos un mejor destino, pero a un precio que hay que pagar. Ahora, la esclavitud en Dios, el obedecer a Dios y el servir y hacer las cosas a la manera de Dios tiene que ver más con nuestros beneficios que con el sacrificio que hay que hacer. Porque cuando Dios me dice perdona a aquel que te hace daño, me está diciendo cuida tu corazón, ¿para qué te vas a llenar de amargura, rencores? No vas a poder dormir tranquilo en la noche, vas a ir paseando por el centro lindo, vas a ir compartiendo con la familia, y viste al que te hizo daño y se te amargó el día. Dios dice, ves, perdona. Y uno dice, que es difícil perdonar. Dios dice, sí es difícil, pero te va a ayudar a ti. Ahora, lleva el perdón y todo el resto de las áreas de nuestra vida y te vas a dar cuenta que son un beneficio para nosotros. Y en el proceso, agradas a Dios. Y si morimos, nos vamos al cielo. Si hacemos la voluntad de Dios. Si tengo a Cristo en mi corazón. Ahí yo escuchaba así un tremendo amén. Gonzalo, hay que poner subtítulos, cosa que de aquí yo veo abajo así como amén, amén. Todos los pensamientos así se vean aquí. Todo lo que yo consagro a Dios, dice Dios, me pertenece. Somos de Dios. Diga usted, yo soy de Dios. Porque somos de Él. Hacemos la voluntad de Dios por gratitud. Usted vino a la iglesia no porque dijo, voy a la iglesia, si no el pastor me va a llamar y me va a retar, si no he venido a la iglesia. No, no, no. Todo lo que hacemos como cristianos, todo lo que damos, todo lo que invertimos en tiempo, en entrega, en sacrificios, en economía, todo lo que entregamos y hacemos para Dios es gratitud. Si usted viene a dejar una ofrenda al altar y dice, voy a dar 10 lucas porque necesito plata, no lo haga. Le va a ir mal, va a perder 10 lucas y no va a tener nada. Porque cada vez que queremos transar con Dios, Dios dice, no, pues sí es gratitud. No es para darte más, es porque ya tienes. Y de lo que tienes das. Otro amén, pero no importa. ¿Va entendiendo? Aquí yo no, voy a ir a la iglesia para que el Señor me cambie. Pucha, pero si hay que cambiar porque, no por ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia porque quiero sentir la presencia de Dios, pero si Dios está en todo lugar. Entonces no hay que ir a la iglesia, no, ese es el cuento que el diablo quiere contarnos para no ser parte de la comunidad de creyentes. Porque mire, no quiero molestar a los hermanos online, pero si yo le digo abraza al que está al lado suyo, no sería nada de lindo así abrazar el celular y decir, sí, hermano. O sea, hay cuestiones online que nos bendicen. No puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando, porque estoy enfermo. Bueno, me conecto. Pero lo presencial es diferente. Online es cuando no puedes venir.
Y ahí aprovechamos de estar conectados. Pero aquí, cantar, sentir la presencia del Señor. ¿Se puede sentir la presencia de Dios delante de un celular y que Dios nos ministre? Claro que sí. Ese no es el problema. Claro que sí. Pero cuando Dios habla a la iglesia, cuando Dios ministra el corazón de los hermanos, cuando Dios pone esa paz en la congregación, eso es a los que están aquí. Por eso que hay que estar presentes. Un ejemplo de esto de consagrado para Dios son los sacerdotes. Ellos no podían hacer otras cosas que no fuera estar en las cosas de Dios. Y vivir, estar en el tabernáculo o en el templo de Dios para poder servir a Dios en las cosas que había que hacer en el templo. Éxodo 28, 41 dice, y vestirás con ellos a tu hermano Aarón, le está hablando Moisés, le dice a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Es decir, estaban para servir a Dios. Cuando usted viene aquí donde el pastor y dice, pastor, el Señor habló en mi corazón y yo tengo que trabajar en la obra del Señor. Qué bueno, hermano. ¿Y qué quiere hacer? Quiero ayudarlo, pastor. No, usted no me va a ayudar a mí. Usted va a servir a Dios ayudando. Pero no es como, no, yo le sirvo al pastor. No. No, los sacerdotes servían al pueblo y hacían cosas y los coristas y los cantantes que estaban en el templo para poder ministrar los salmos y las salmodías que se cantaban delante de Dios, estaban ahí. ¿Para qué? Para eso, para servir a los demás. Pero ninguno de ellos decía, ¿y tú qué haces aquí en Israel? Llegaba un extranjero a Israel y decía, ¿y tú qué haces? Yo sirvo al sumo sacerdote. No, nadie decía eso. Todos decían, yo sirvo a Dios. Aunque eso signifique trabajar o estar con alguien en la congregación o en lo que hacemos en la iglesia. Más adelante, el capítulo 29 de Éxodo dice, y le ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos, y les atarás las mitras, son parte del ornamento de la vestidura de los sacerdotes, y dice, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y ellos tenían que vivir en el templo. Y Dios cuidaba de ellos, porque ellos estaban consagrados y apartados para Dios. Ahora, otro aspecto de esto de mi vida consagrada a Dios es que lo que Dios ha apartado para Él, yo debo vivir entonces santamente y vivir de la manera que a Dios le agrada. Es lo que nosotros conocemos en la iglesia como la santidad, ¿no? Hermano, ¿están dando en santidad, hermano? Y uno decía, sí, porque parece que nos habíamos portado mal. Y el que andaba bien decía, sí, pues, hermano, si soy hijo de Dios. Y andaba. Capaz que recién hubiera pedido perdón, pero estaba bien. ¿Qué significa vivir en santidad? Significa que entendemos que hemos sido consagrados para Dios y estamos viviendo como consagrados para Él. Un ejemplo de esto tiene que ver con aquellas cosas que los sacerdotes tenían que hacer. Ellos no podían decir, me voy a vestir hoy día con una túnica azul. No, porque había una forma de vestirse para que se pudiera distinguir como un hombre o una mujer de Dios, alguien que estaba al servicio de Dios. Por eso que los cristianos se notan diferentes de inmediato. Y no tiene que ver con una vestimenta, ¿no? O sea, pastor, aquí estamos mal porque estamos sin terno y sin corbata. No tiene que ver con eso. En aquella época era una forma de distinción física. Hoy día la distinción es espiritual. Se tiene que notar el cristiano. El apóstol Pablo dice, nuestras cartas son ustedes. A ver, apóstol, ¿usted es verdaderamente un apóstol? Mira la iglesia. Esa es mi carta. Mi carta de presentación, dice el apóstol, son ustedes, que viven para Dios, agradándole a Dios y viven santamente. Eso dice la Escritura, que vivimos para Dios.
Siempre en la Biblia encontramos referencia a cuide su vestidura, que tus vestiduras siempre sean blancas y limpias, sin manchas, sin arrugas. ¿Qué significa? Viva bien delante de Dios, viva agradando a Dios, haciendo las cosas que a Dios le gustan. Lo que vas a hacer ahora, ¿le gusta a Dios? Yo creo que no, no lo hagas, simple, no lo hagas. Y si tú dices, sí, esto a Dios le agrada, bueno, entonces hágalo tranquilo, porque agrada a Dios. No podemos vivir santos un domingo y de lunes a sábado como yo quiera. Vivir como dice el dicho, vivir como hermanos el domingo en la iglesia, pero el resto de la semana como primo hermano nomás, y no tan canutito. Aquí el punto es vivir como Dios quiere que vivamos. Como apartados de Dios. Hemos sido apartados. Oye, ¿quieres hacer esto? Participar de lo que nosotros vamos a hacer y eso es algo ilegal. Tú dices, no, no quiero. ¿Por qué no? Nunca diga, porque en la iglesia, no, si no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con Dios. No, porque eso a Dios no le gusta. Y yo no lo voy a hacer porque a Dios no le gusta. No porque el pastor se puede enojar. No. Es porque queremos vivir para agradar a Dios. Mi servicio a Dios, lo que yo hago para Dios, mi vida ministerial, debe ser cuidada para Dios. En todas las áreas de nuestra vida. Dios nos puso en un lugar, como aquí en casa de Dios, para crecer juntos. Para crecer juntos. ¿Sabe qué significa crecer juntos? Le vamos a decir a usted aquellas cositas malas que vemos y que no son buenas. Pero también usted nos puede decir a nosotros, aquí, ¿sabes qué? Esto no está bien, creo que veamos lo que la palabra del Señor dice y nos enseña y juntos descubrir qué es lo que la palabra de Dios enseña. Para crecer juntos. Primera de Pedro 1:15 dice, pero Dios, que es aquel que Dios los llamó a ustedes, es santo. Si Dios es santo, sean también ustedes santos en todas las formas que tengan de vida, todas. No puedo ser santo cuando voy a la iglesia, ¿ya? Y no ser santo en mi trabajo. No puedo ser santo cuando estoy en la oración, ¿ya? Y ser un ogro o una ogra cuando estoy con mi esposo enojado. No puedo tener la paz de Dios, ¿ya? Y maltratar a mis hijos. La Biblia dice, sea siempre un hombre o una mujer que viva para agradar a Dios. El segundo aspecto de nuestra vida consagrada a Dios, o lo que hemos consagrado a Dios, es que debemos cuidar lo que ha sido consagrado para Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3 al 7, dice lo siguiente. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de las arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes que llevaban la carreta tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, detuvo el arca de Dios para que no se cayera. La detuvo con sus manos. Entonces, la ira de Dios se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Bien, esto no va a pasar aquí así como, hermano, ¿me puede traer la guitarra de allá? No, yo no quiero tocar el arca. Hoy no va a pasar nada, usted puede venir acá y tomar el micrófono y no se va a morir. Me morí. No va a pasar. Pero las historias que están en la palabra del Señor nos enseñan la importancia que tienen las cosas que han sido consagradas para Dios.
Por eso que nosotros las cosas que tenemos aquí en el altar, las cosas que usamos en la iglesia, las dedicamos a Dios. Aquellas cosas que tienen un uso más visible, no traemos una escoba, así, hermano, compramos una escoba nueva y la vamos a morar por la escoba para que va a reír. No, obviamente no hacemos esas cosas cuando son cosas de ese tipo. Pero cuando compramos algo nuevo, grande, algo que va a significar un servicio en la obra y que usted lo va a poder ver, a veces oramos a Dios y decimos, Señor, dedicamos esto para el servicio de la obra. Y entonces alguien dice, mira, el alcalde de Alto Hospicio está aquí a la vuelta y va a hablar y no tiene un proscenio. Y dijo, la iglesia, ¿me puede prestar el púlpito, el altar, esta mesita para ir y...? No, porque está dedicado a Dios, para las cosas de Dios. El pastor Bautista de la esquina, de la iglesia del frente, se cayó su púlpito, se cayó y se quebró y hoy día a la tarde tiene culto. Pastor, ¿me prestas tu púlpito? Llévelo. Es para Dios, en cualquier obra, en lo que hagamos. Entonces, nosotros debemos aprender a cuidar lo que ha sido consagrado a Dios. Y ahora vienen los ejemplos. Si yo, como hijo de Dios, he sido consagrado a Dios y le pertenezco a Dios, debo aprender a cuidar a mi esposa. Porque le pertenece a Dios. No, pues mi mujer. No. Le pertenece a Dios. Y hay que cuidarla. A los hijos hay que cuidarlos porque le pertenecen a Dios. Al esposo hay que cuidarlo porque le pertenece a Dios. A los padres. Y viene de vacaciones, miren. Señor. Los padres debemos cuidar nuestra relación con nuestros padres porque le pertenecen a Dios. Si alguna vez usted se compró un auto y dijo, pastor, ¿puedes orar por el auto? Si lo consagraste a Dios y, hermano, necesitamos un auto que nos lleve de aquí para allá, estas cositas. Le pertenece a Dios. Debemos cuidar las cosas que le pertenecen a Dios. Los altares, los holocaustos que antiguamente se ponían 12 piedras grandes para ofrecer un sacrificio, un corderito aquí y lo ofrecían a Dios. Ese altar no se podía usar para otra cosa. El sacerdote tenía ese altar para sacrificar animales a Dios. Y si mañana quería hacer un asadito, no hay. Porque eso es de Dios. Apartado, consagrado, dedicado a Dios. Los instrumentos, los utensilios del templo de Dios, de la sinagoga, del altar de Dios, estaban ahí para eso. Con este cuchillo se cortaba el pancito en el altar, o con este cuchillo se cortaba el sacrificio en el altar, pero con ese mismo cuchillo yo no me lo llevaba para mi casa y me ponía a hacer otras cosas. Porque no era malo cortar eso con el cuchillo, pero ese cuchillo estaba consagrado a Dios. Ahora, cuando uno de nuestros micrófonos ya se envejece, ¿no? A veces ya se echan a perder, se caen. Y a veces algunos están buenos, pero ya están viejitos y uno dice, lo vamos a vender. Y lo vendemos. A cualquier persona, porque dejó de ser útil en aquello que había sido consagrado. No se lo vamos a vender porque ya está malo, no malo, pero ya no está bueno para ser usado, entonces lo vamos a vender a otra iglesia. No, ¿cómo le va a vender algo malo si aquí no lo vaya a usar? Pero hay gente que dice, a mí me sirve, me interesa, yo lo quiero para mi casa. Y dejó de ser útil y consagrado acá. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La polola, el novio, los amigos creyentes deben ser cuidados porque son consagrados a Dios. Otra iglesia, yo no me voy a poner a apelar, a murmurar contra otra iglesia. No, es que yo conozco un pastor que, tranquilo, no se meta en áreas que no le corresponde. Dios va a juzgar y al pastor Ronald lo va a partir y no se va a ir al cielo. Deje ahí que Dios haga su obra. Usted no murmure, usted viva santamente para Dios. ¿De acuerdo? Esto incluso en redes sociales.
Porque hoy nuestra forma de vivir es también en redes sociales. ¿De acuerdo? O sea, nosotros oramos por nuestro presidente, Gabriel Boric. Oramos por nuestro presidente porque nuestro presidente está dirigiendo nuestro país. Como lo haga, nuestra tarea es orar por nuestras autoridades. Lo hicimos con Piñera, lo hicimos con Bachelet, lo hicimos otra vez con Piñera, lo hicimos otra vez con Bachelet. Y así para atrás. Y la iglesia que vivió el tiempo del golpe militar oró por su presidente. Porque es nuestra tarea. Es que yo estoy en contra de lo que Boric o lo que... No es la función de la iglesia determinar si oramos o no por nuestras autoridades. Es tarea de la iglesia orar por lo que Dios puso donde estamos. Amén. Y si usted es un extranjero viviendo acá en Chile, bienvenido. Sea bienvenido a Chile. Pero nunca te olvides de orar por tu país y por tu presidente. Porque aunque estén aquí, somos de una cultura. Venimos de un lugar. Como cuando nos casamos y nos vamos de casa de nuestros padres, porque hay que salir de la casa de los padres para empezar una nueva familia, pero seguimos orando por ellos, porque aunque ya no estamos con ellos, siguen siendo nuestra familia, o familiares, pero no entremos en los detalles. 4 cosas antes de terminar. Primero, cuida lo que haces para Dios o no para Dios cada día. Cuida. Porque cuando a mí me dicen, hermano, usted puede coordinar o dirigir el culto, o puede tocar, o puede estar en la puerta el domingo, y uno se cuida. Si no, tengo que ir al domingo, tengo que estar bien. Pero cuando no tenemos que hacer algo, igual debemos hacerlo. Porque es una vida consagrada a Dios, que debe aprender a vivir bien para Dios. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, vamos a pecar. Sí, va a pasar eso. ¿No somos una iglesia perfecta? No, no somos. Pero hemos aprendido a crecer, hemos aprendido a madurar. Y de nuestros tantos errores hemos aprendido. Y hemos ido cambiando y hemos ido aprendiendo cómo mostrar el amor de Dios a todos. Otro amén. Segundo, cuida lo que Dios ha puesto en tus manos. Tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tu pololo, tu polola, el novio o la novia. Cuida lo que Dios ha puesto en tus manos, porque te va a pedir cuenta de eso. Cuida el talento que Dios ha puesto en tus manos. Pon al servicio de Dios lo que Dios ha puesto en tus manos. Te va a pedir cuentas. Tercero, cuida a los que Dios puso a tu lado. Cuarto y último, por sobre todo, cuida tu vida espiritual. Cuida tu vida espiritual. Que el pastor no me saludó el domingo. Van saliendo 100 y hay que mirarlo a todo. Hola, chao, 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 chao. Y por acá abajo una niñita chica, una guaguita así. Ah, hola, también, chao. Cuide su vida espiritual. Pastor, el domingo fue a la iglesia, no me gustaron las canciones que cantaron. Qué bueno, porque se las cantamos a Dios. Pero también podemos recibir consejos de aquellos que manejan el tema, ¿no? Llegó un hermano hace poco a la congregación y dijo, está bonita la iglesia, pero eso está malo, y esto hay que cambiarlo, esto hay que hacerlo así, y esto se hace con esto. Si quieren, yo les ayudo. Y hoy hemos mejorado muchas cosas, en muchas áreas, porque muchos de los que están aquí nos han dicho cómo mejorar. Pero a veces nos preocupamos de cuidar lo externo, lo de otros, y a veces descuidamos nuestro corazón. No, debo cuidar mi vida espiritual. Todos y cada uno de nosotros. Hay una montonera de nombres en la Biblia de hombres que sirvieron y mujeres que sirvieron al Señor y que en los últimos días de su vida
se descuidaron. Que no nos pase a nosotros. Que seamos de aquellos que llevan a otros a los pies de Cristo para formar discípulos como Él nos pidió. Póngase de pie, vamos a orar a Dios.